Muy buenas tardes, casi noches, hermanos, bienvenidos a nuestra reunión. Vamos a empezar con una oración. Señor, queremos ser transformados, Señor. Queremos ser transformados, por eso nos disponemos ante tu Espíritu a ser guiados, a ser corregidos o a ser exhortados si es necesario, pero para caminar conforme a tu plan y a tu propósito, porque en todo queremos agradarte, Señor. Te pedimos que nos guíes. También, Señor, es de nuestra parte que nos propondremos obedecerte y hacer todo lo que nos mandes en el nombre de Jesucristo. Ponemos delante de ti esta reunión, Señor. Nuestros corazones están necesitados de tu palabra, necesitados como la tierra necesita el agua para vivir, para no endurecerse, Señor. Así están nuestros corazones ahora. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir el tema de hoy. Vamos a compartir el tema de hoy y quiero presentarles la pantalla que vamos a usar para esto. Perdón. Listo. Bien. Empecemos pues. Ya sabemos, la serie se llama Transformación. Perdón, voy a ver. Bien. La serie se llama Transformación. Esta es la sexta presentación, la sexta enseñanza que vamos a ver en esta serie y se llama Renovados como el águila. Esta es la segunda parte. Vamos a empezar también por recordar lo que ya vimos la ocasión anterior para enlazarnos con la siguiente. El símbolo de nuestra renovación es el águila. Veíamos que Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Luego vimos también el Salmo 103:5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De nuevo habla acerca del águila. Entonces, ya estamos claros en que la renovación está con una parábola, un símbolo, una forma de presentarlo como lo que sucede con el águila. Rejuvenecer aquí se refiere a la imagen o carácter original para el que Dios nos creó desde el principio. Eso es rejuvenecer. Bien. En Génesis 1:26 recordamos cuál era el propósito de Dios desde el principio. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el propósito principal, este es el diseño de Dios, y sabemos que Dios no va a ser mudado, no va a ser cambiado, no necesita ser mudado, ni cambiado, ni transformado, porque Dios es perfecto y sus planes son perfectos. Y aunque pueden estorbarse por un tiempo, el plan de Dios continúa adelante para la creación, para tu vida y para mi vida. Tarde o temprano lo veremos con nuestros propios ojos y nos asombraremos. Ahora, mientras permitimos a Dios que renueve nuestras mentes, vamos a ser transformados a la imagen de Dios, que era la imagen original o el carácter original que Dios quiso que tuviéramos desde que nos creó. Ese es el propósito de Dios. Una de las razones, empezamos a ver, la primera de las razones por la que Dios usa el águila como símbolo de su proceso de transformación es porque toda la fuerza física del águila se renueva literalmente después de cada estación de mudada de plumas, cada vez que cambian las plumas. Y esto no sucede accidentalmente, esto es parte de la creación de Dios, del propósito de Dios para esta ave. Vimos esta imagen que a los 40 años sus uñas se encorvan, se hacen curvas y flexibles, no consiguen agarrar las presas de las que se alimenta.
además crecen y se hacen curvas. Así es que no podría alimentarse el águila. Y aunque otra ave le trajera comida o se acercara donde hay comida, también el pico se le va agrandando y se endurece y es incapaz de llevarse alimento a la boca. Por eso es que necesitan las águilas mudar, arrancarse las plumas, quedarse sin plumas, pero por su propio esfuerzo, y golpearse contra una roca para quebrar el pico, para que nazca uno nuevo. Eso es como se renueva el águila. En otras palabras, no es sino hasta que el águila ha quitado sus plumas viejas que recibe fuerza física nueva para volar sobre sus enemigos. Quiero hacer un comentario aquí. Fíjense que hay una parte que requiere hacer el águila. Por supuesto que el diseño de Dios para esta ave es que se renovara, tal como lo manifestamos aquí, cada 40 años. Pero requiere arrancarse las plumas, quebrarse el pico para que nazca algo nuevo. Así es el sentido que le estamos dando a este ejemplo o a esta parábola de lo que sucede en nuestras mentes. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo, necesitamos renovar nuestra mente. Isaías dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Está hablando del Señor Jesús. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Vean cómo estaba en el poder del espíritu. No estaba, tomó una naturaleza humana, pero también nos enseña que el espíritu del Señor andaba en el temor de Jehová. Esto es, recuerden la imagen que hemos estado viendo acerca de cómo es precisamente Isaías capítulo 11, versículo 12, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de consejo, espíritu de conocimiento, sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Luego dice en el 4, sino que juzgará con justicia. Esa es la primera razón, fue la similitud de lo que pasa con el águila físicamente con lo que pasa con nuestras mentes. Otra razón por la que la renovación de la mente es crucial es porque quien sea que dirija y controla nuestros pensamientos es a la larga quien dirija y controlará nuestras vidas. Recuerden que vimos aquí una imagen en donde veíamos cómo el proceso de lo que sucede en nuestros pensamientos, que pueden estar influenciados por heridas del pasado, cosas que sucedieron, y cada vez que una persona o un hecho tiene algunas similitudes con lo que te aconteció en el pasado, va a haber una reacción como si te estuviera sucediendo ahorita, una reacción de protección, una reacción de enojo, una reacción cualquiera, cualquiera de las cosas que pueden estar influenciando. También puede haber dardos de fuego, por supuesto que sabemos quién está detrás de esto. El enemigo, el diablo, está avivando las heridas con diferentes formas de llevarnos al recuerdo, a tocar la herida para que duela, y lanza los dardos de fuego, dudas, temores, ira, etcétera, que son colocados en nuestros pensamientos. Sí, bueno, voy a dejarlo así y en un momento más vamos a ver. Los pensamientos se convierten en emociones y sentimientos, afectan nuestras emociones, inmediatamente afectan nuestras emociones. Recordemos que esto está sucediendo en el alma. Las emociones generan palabras que salen de nuestra boca y sabemos que es muy delicado las palabras que usamos porque dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces, quiere decir que nuestras palabras pueden abrir puertas al enemigo, pueden crear conflictos, pueden mostrar, afectar a otras personas a través de las palabras, a veces hirientes también. Y las palabras se convierten en acciones. Acciones que van a generar, por supuesto, cada vez un mayor y más grande problema. Ahora, esas acciones
se forman, si se van a repetir una y otra vez, van a generar hábitos, formas de reaccionar ante cualquiera de las heridas, dardos de fuego o intenciones del maligno, pensamientos que siembra el maligno, ya se hacen hábito en nosotros. Ya no podemos, por eso el de que ya ni le digas a esa persona porque se va a enojar, ni le hables a esa persona porque se va. Siempre esos hábitos generan divisiones, generan contiendas cuando son de esa naturaleza, porque a fin de cuentas es lo que pretende el enemigo. Recuerden que su misión es hurtar, matar y destruir. Los hábitos hacen el carácter de la persona y finalmente el carácter es quien tú eres. Así eres tú. Te identificas como eso, se hace lo común. Hay muchos ejemplos en la Biblia que a través de esto llegaron a ser personas indeseables para Dios que por lo pronto destruían todo el plan que Dios tenía para ellos. Recordemos lo que dice la Escritura. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso es hasta donde habíamos visto la semana pasada y vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos, Señor. Sabemos que necesitamos ser transformados. No está bien, agradable delante de ti. Lo sabemos, Señor. Muchas de las cosas que hacemos, decimos y pensamos. Por eso es que necesitamos esa transformación. Por eso es que hoy estamos aquí, Señor, para seguir penetrando en tu palabra, para seguir siendo transformados, para aprender cómo arrancar esas plumas, arrancar esos pensamientos de nuestro ser a través del poder de tu espíritu, a través de la mente de Cristo que está actuando en nosotros, no por nuestras propias fuerzas naturales, sino por la mente de Cristo en nosotros. Es la forma en que las vamos a hacer quitar, porque ahora nuestros pensamientos van a ser sus pensamientos. Por lo tanto, nuestros caminos serán sus caminos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a ver un ejemplo de humillación. Y creo que esto se da mucho en todo mundo, en todas las personas. Y este es el ejemplo de una mujer llamada Evelyn, un testimonio acerca de una mujer llamada Evelyn. Dice, por muchos años Evelyn tuvo problemas con su vecino de al lado. Después de orar mucho, se sintió guiada a ir con su vecino, disculparse y arreglar las cosas como debe ser. Sin embargo, por alguna razón el vecino no aceptaba su disculpa, sino que la ridiculizaba y humillaba. Eso es lo que reaccionó el vecino. ¿Qué sucedió en Evelyn? ¿Cómo afectó a Evelyn, esta mujer cristiana? ¿Cómo le afectó esa reacción de su enemigo? Sabemos que cuando tú vas a pedir perdón o tratas de disculparte, aunque tú no tengas la culpa, pides disculpas por si tal vez provocaste que una reacción así en el vecino. Hay dos formas de reaccionar. Una es que diga, sí, que muy bien, no, mira, la culpa fue mía, claro que te perdono, te disculpo, vamos a seguir adelante. Otra reacción es como reaccionó el vecino. Fíjense lo que sucedió. Evelyn llevó ese rechazo y humillación enterrada profundamente en su propio corazón por 7 meses, dándole vueltas al asunto y dejando que la consumiera totalmente. Esta es una tortura. Es una tortura. Ya sabemos que la falta de perdón de su vecino afectó a ella, pudo decidir no hacerlo, pero ella lo llevó, es como una humillación, se llama una herida de humillación por lo que le sucedió. Tal vez esto es un eco de una herida del pasado, de un conflicto que tuvo, no sé, con sus padres, hermanos, en algún momento de su vida fue humillada y ahorita esto le recordó y por eso una reacción, ese rechazo y humillación fue lo que provocó la herida, que se abriera la herida. Y es muy delicado el hecho de que las heridas no sanadas, no entregadas al Señor, esas heridas van a causar daño hasta, si no hay un cambio, hasta el momento de la muerte.
Así es que el Señor es nuestro sanador y no sana solamente el cuerpo, sana también el corazón herido con este tipo de daños. Ahora, en los estándares del mundo, su dolor y enojo eran totalmente justificables. Fue grosero el vecino al no disculparle, al no actuar con cortesía hacia Evelyn. Pero para los estándares de Dios, como Evelyn decidió agarrarse a sus sentimientos heridos, aferrarse, en lugar de entregárselos a Dios, ella ahogó a su espíritu en su corazón. El Espíritu Santo bloqueó la comunión con el Espíritu Santo porque esa herida, esa reacción de humillación, reacción del rechazo, provocó también una reacción de enojo y de falta de perdón de Evelyn hacia su vecino. No dice, no comenta si el vecino era creyente o no, pero independientemente de que lo sea, nosotros estamos llamados a perdonar siempre, porque si no perdonamos, no somos perdonados. Y aquí está una de las consecuencias. Evelyn estaba siendo torturada por esa reacción a su dolor. Como resultado, no podía mostrar la vida de Cristo en ella o vivir la verdad. Hay ocasiones en que la gente dice, siento como que ya no, mis palabras con la gente ya no tienen el poder, la fuerza que tenían antes. Siento que ya no soy de buen testimonio. Siento que ahora recibo menos de la palabra, escucho menos, me desespero más. Y es que está bloqueada la comunión con el Espíritu. Lo que está sucediendo es que se ahoga la vida del Espíritu, se rompe comunión con el Espíritu y por supuesto sabemos que si el Espíritu nuestro no está en comunión con el Espíritu, la carne va a tomar el lugar. Bien, los pensamientos de rechazo y humillación no solo la consumían, sino que empezaron a motivar sus acciones. Recuerden el proceso. De los pensamientos se escala hacia las acciones. Cada vez que pasaba por la casa de su vecino, se daba cuenta que estaba enojada sin razón aparente. Brotaba el enojo. Inmediatamente la herida está abierta y está supurando. Está abierta y está supurando. Ya se infectó la herida. Entonces eso va a provocar el enojo continuo. El perro del vecino pasaba por el jardín de su casa, o sí, por su casa, o por la casa del vecino, como sea, y ya ese era motivo de recordar la humillación que había tenido. Cuando ella se estacionaba en su propia casa y veía al perro de su vecino, los sentimientos de humillación y resentimiento volvían a abrumarla. El resentimiento no es de Dios. El resentimiento no es de Dios. La forma en que actuamos ante la humillación puede ser con perdón o con resentimiento. Ya sabemos que el resentimiento provoca rencor. Primero el rencor provoca resentimiento, perdón. Rencor provoca resentimiento y el resentimiento nos lleva a la amargura. La amargura es una raíz que contamina a los que están alrededor. Su forma de actuar cambiará al grado de que se hace, como mucha gente dice, oye, es amargosa o es amargoso. Este dolor y enojo continuaron por 7 largos meses hasta que ocurrió algún incidente, aquí dice accidente, pero es un incidente entre las dos familias que de alguna forma alivió sus sentimientos heridos. Tal vez una reacción de amistad, de un regalo, no dice qué fue, pero Dios tiene sus formas de ver que sus hijos tengan, buscar que tengan paz, a pesar de que no estaba haciendo lo correcto, pero alivió el dolor y el enojo. Pero si Evelyn hubiese podido renovar su mente esa primera noche, llevar cautivos sus pensamientos, entregarle su dolor a Dios y por fe ponerse la mente de Cristo, perdonar de corazón, y hubiera perdonado de corazón, habría podido mostrar la vida de Dios y quizás ser una mejor testigo de Él en medio de la prueba. Y aquí estamos hablando hacia el exterior, ser testigo de Dios. Pero ¿qué pasa en el interior? Inmediatamente cuando
cuando se actúa en perdón, y eso es obedecer a Dios, perdonar es obedecer al Señor, ya sabe. La oración modelo dice, porque si no perdona a los que te ofenden, porque si no perdonas a los que te ofenden, Dios tampoco te perdona. Y estás en pecado, porque estás en resentimiento y rencor, y ese es un pecado que va a perdurar. De alguna manera Dios alivió la situación. Faltan algunas información acerca de esto, tal vez ella nos pudiera contar si ampliáramos, si hurgáramos un poquito más en lo que sucedió. Pues lo que pasa es que yo pedí a Dios, me sentía mal de estar con esos enojos y oré y le pedí a Dios, ayúdame Señor, porque esto yo sé que no es bueno, pero no lo puedo controlar. Tal vez teniendo un Dios tan misericordioso como es nuestro Padre Celestial, puede ser que arregló las cosas para que tuviera Evelyn una diferente reacción ante esto. Eso no resuelve un problema de una herida. Hay que hacer más cosas para sanar una herida. Lo más importante es cuando tenemos la mente de Cristo, cuando somos capaces de volver a tener nuestra comunión con el Espíritu Santo, entonces la mente de Cristo nos hará pensar diferente. Entonces, ahora sí, nuestros pensamientos serán sus pensamientos, cuando nuestros pensamientos son los de Cristo, los pensamientos de Cristo. Bien. Ahora, recordemos algunos versículos con respecto a esto. Perdón, aquí me apareció mal, pero bueno, ya están aquí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humíllate bajo la mano de Dios. Señor, sé que estoy herido, pero perdono a esta persona, necesito tu ayuda. Reconozco que esta es una prueba de mi fe, una prueba de obediencia a tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque me puedo humillar delante de un Dios bueno y justo que sé que en el momento adecuado Él me va a restaurar. Luego dice en 1 Pedro 5, el 10 y el 11, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pasa un tiempo que si tal vez Dios quiso sacar a la luz esa herida que había en el corazón de Evelyn, esa herida de sus emociones no resuelta, que tarde o temprano hace daño, y se la mostró, también la llevó a que entendiera, seguramente la llevó a que entendiera, no es parte de su testimonio, pero es la forma en la que Dios cuida a sus hijos. Aún que hayamos hecho algo incorrecto, lo que debemos hacer en ese momento es humillarnos y poner toda esa herida a sus pies. Recordemos que más sufrió el Señor Jesucristo, más fue humillado, más heridas tiene, más rechazos tuvo que lo que podemos pasar nosotros. Así es que no hay forma, no hay comparación. Nosotros, Él nos enseñó, siendo Dios y sin pecado, sufrió rechazo, humillación, maltrato, tortura. ¿Qué es de nosotros? No vamos a llegar a ese nivel, pero esas son las pruebas que van a manifestar lo que hay dentro de nuestro corazón. Por otro lado, podemos ver cómo Satanás se regocija en la atadura a nuestros propios sentimientos y emociones egocéntricas. Me hirió, me lastimó, me humilló, entonces me voy a enojar contra esa persona. Tengo resentimiento. No puedo ver ni la casa, ni al perro, ni menos al vecino. Eso es lo que pudo estar pasando. De hecho, lo declaró esta señora, esta hermana. Y ahora toco un versículo que está en medio de los anteriores que leí, que es el versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 5. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir devorar? Atar, controlar, torturar, separar de la comunión con Dios, bloquear la comunión con el Espíritu.
Esa es la misión del diablo. No podemos estar, Dios me guarda, al cabo Dios me protege. Si aquí nos está diciendo, sed sobrios, sean cuidadosos, estén atentos y velen, cuídense, atentos a lo que está sucediendo. Tal vez algo que va a descubrir una herida del pasado, pero ¿qué tienes que hacer? Ir al Señor para que te sane de esa herida, ahora que apareció. Entonces, anda como león rugiente. El león rugiente anda buscando cuándo es el momento oportuno, cuándo es el momento en que la oveja está más débil y en el momento en que se descuida, llega y la toma, la asfixia y ya sabemos el resto, la devora. Eso es lo que debemos buscar eliminar. Ahora, cuando esto ocurre, Él puede dirigir nuestras mentes, nuestras vidas y acciones a través de nuestra carne. La carne se posesiona de lo que antes controlaba el espíritu nuestro, influenciado por la mente de Cristo, pero como bloqueamos a través de esa reacción, Él controla nuestras vidas y acciones. ¿Cómo? Con el enojo que le pasaba a Evelyn y con el enojo que te puede pasar a ti, con el resentimiento que tienes. Tal vez si tú eres hombre con tu jefe, si, con tu padre en algún momento dado, si eres joven o también adulto, las mujeres también con su esposo, con sus hijos, con su suegra, con su suegro, pueden hacer reacciones de heridas de un rechazo anterior. Cuando eso sale, Dios nos está mostrando, mira, hay esto, tienes que entregarlo. Renuncia a esto. Entrégalo y pide ser sanado. Yo he visto muchas sanidades a raíz de esto y son sanidades inmediatas, inmediatas. No son un proceso de psicología en donde, mira, vamos a hacer ahora esto. Es ahí llega el Señor y sana las heridas que están ahí y la persona no es que las olvide, claro que las recuerda, pero ya no hay dolor, es como una herida que te haces en un brazo y en el momento en que está abierta, cualquier golpe duele, se puede infectar también y eso provoca daño a todo el cuerpo, pero si está cerrada, resuelta, sanada, queda la cicatriz, queda el recuerdo, pero ya no me afecta, ya no hay efectos en mi corazón. Debemos entender que nuestros dolores, resentimientos y amarguras no se irán por sí solos. Solos no se van. Al contrario, se van a posesionar cada vez de más espacio, como lo hace la... Ustedes saben que cuando hay una infección, brota la pus y eso va contaminando la sangre y el resto del cuerpo, porque la sangre, sabemos, viaja por todo el organismo. Entonces, va habiendo una contaminación, es grave, va endureciendo el corazón. Esos errores ocultos de lo que nos advierte David, y recordemos que David dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. David aprendió, David se sujetó, David fue humillado, rechazado, perseguido, pero finalmente él buscaba a Dios en oración. Siempre le hablaba a Dios y le decía, mira Señor, lo que estoy viviendo. Pero terminaba, casi todos sus salmos terminaban con, pero yo sé que tú eres mi fortaleza, tú eres, y así siempre llegaba a alabarlo al final de después de declararle todo. Ahí se ve un proceso de sanidad en él. Salmo 119, 12, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender por qué reacciono así ante esas cosas? ¿Por qué en ocasiones siento que no soy estimado por los demás? Porque tuviste un rechazo en la infancia, tal vez. Porque en la niñez, en la escuela, en cualquier etapa de tu vida tuviste algún rechazo y resurge cuando alguien te hace algo parecido. Eso se llama una herida con eco del pasado. Es un eco del pasado. Si permanecen ocultos, solo se acumularán, se harán más fuertes y eventualmente se convertirán en fortalezas del maligno, del enemigo. A fin de cuentas, esos
Eso es lo que va a provocarse. La Escritura nos dice que solo Dios puede alejar esas cosas negativas de nosotros y sanarnos realmente. Aquí, ¿qué hay que hacer? Decíamos, bueno, es que ya vimos el ejemplo de que el águila, el Señor le creó el proceso de quitarse las plumas, esos pensamientos. Bueno, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo puede ponerme delante de Dios para que sea sano? Si una mente renovada, realmente renovada, sin la mente de Cristo operando en nosotros, sin una mente renovada, o sea, sin la mente de Cristo operando en nosotros, Dios nunca podrá realmente tener las riendas de nuestra vida. Porque Dios lo estableció así, porque Dios puso a su Espíritu Santo en nosotros y sabemos, junto con el Espíritu que vemos, que siempre hemos sacado como una de las muestras de lo que es la mente de Cristo, o para entender lo que es la mente de Cristo con sus 7 espíritus. Si no está la mente de Cristo en nosotros, entonces estamos perdiéndonos de una mente renovada. No tenemos, Dios no podrá tener control de nuestra vida. ¿Y quién lo tendrá? Hay otras dos fuentes que podrán tenerlas y más adelante vamos a hablar de eso. Es por eso que Satanás batalla tan fuertemente por nuestras mentes. Nuestra mente es el campo de batalla del maligno. Ahí es en donde vienen los ataques, aprovecha las heridas del corazón para poner pensamientos y eso hace que reaccionemos, como le pasó el caso de esta hermana Evelyn. ¿Qué es lo que hace? Solamente, coloca pensamientos. De alguna forma se vale para sembrar cizaña en nuestra mente. Una cizaña que crece junto con los demás pensamientos hasta que invade todo el campo esa cizaña. Esa es la intención del maligno. Por eso el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está hablando de tentación, de enojo, de ira, de reacciones, de resentimientos, por supuesto. Si puede controlar nuestros pensamientos a la larga, controlará nuestras vidas. Eso es lo que va a suceder. ¿Quién tiene el control de tu mente, de tus pensamientos? ¿La mente de Cristo o el maligno o la carne? Por lo tanto, nuestros esfuerzos no deberían estar enfocados en nuestras acciones incorrectas, sino en nuestro pensamiento incorrecto. Me arrepiento de haber dicho esto. Me arrepiento de haber actuado de esta manera. A ver, espérate. Estás hablando de hojas que están dañadas o tal vez flores o fruto que está dañado. Pero ¿qué es lo que hay en la raíz? Como hemos dicho en algunas ocasiones, mucha gente toma alguna pastilla para el dolor de cabeza sin detenerse a pensar, ¿por qué me duele la cabeza? Pueden ser muchos factores que estén influyendo, pero la reacción inmediata es desaparecer los síntomas, pero no las causas. Y eso es lo que tenemos que atender. Nace en nuestra mente, provoca nuestras emociones y sentimientos, hace que salgan de nuestra boca palabras, provoca acciones de las cuales después nos vamos a arrepentir o, si no lo hacemos, a endurecernos. Eso forma hábitos, el hábito forma el carácter y así vamos a ser conocidos nosotros. Ese será nuestro temperamento, más bien más que temperamento, nuestra forma de ser. Temperamento se nace, pero el Señor nos enseña a modular los temperamentos. Pero bien, si podemos cambiar nuestro pensamiento, entonces nuestras acciones de vida vendrán a continuación. Las acciones, ya sabemos, siguen palabras, emociones, pero se inician en los pensamientos. Ahí está la raíz. Y no es un esfuerzo mental en el cual yo me concentro para cambiar mi pensamiento con mis fuerzas. No, se trata de que necesito la mente de Cristo y ya hemos tratado el tema de la mente de Cristo.
de cómo el Señor puso a su Espíritu, de cómo nosotros buscando en su palabra y en obediencia vamos a obtener sabiduría, entendimiento de su palabra, el consejo adecuado para cada situación, el poder o la habilidad para llevar a cabo ese consejo, el conocimiento de Dios, de lo que le agrada, de lo que le desagrada, de lo que aborrece, y el temor de pecado, el temor de Dios, que es el aborrecer el pecado. Ya sabemos, ya lo hemos visto, hay varios episodios, enseñanzas respecto a la mente de Cristo, solamente era un recordatorio. Ok, vamos a orar. Señor, ¿cuántos estamos necesitados? Todos estamos necesitados, Señor, de velar y orar. Cuando hay la oportunidad de ver que hay una herida, es la oportunidad de acudir a ti, Señor, y decirte, Señor, sé que reaccioné mal y sé que debe ser algo del pasado. Señor, sácalo a la luz, pero sánalo, Señor. Te pido, sánalo en el nombre de Jesús. Sáname, Señor. Sáname de esas reacciones, de lo que me provoca enojo, rencor, humillación, todas esas cosas que me están torturando, Señor. Me pongo delante de ti. Si soy humillado, que sea humillado, Señor, pero lo ofrezco a ti. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Así dice tu palabra en 1 de Pedro, Señor, y eso es lo que queremos hacer nosotros, porque esa es una forma de recibir la sanidad y de que después de que pase un tiempo, tú sanarás y tú nos levantarás y nos expondrás, Señor, porque tú rechazas al altivo, lo ves de lejos, pero atraes al humilde hacia ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, sigamos. Aquí queda establecido algo muy importante. Sin cambio de mente, no hay cambio de vida. Proponte lo que quieras. Y estoy hablando, y quiero repetirlo, y quiero dejarlo muy claro, no es control de la mente por ti mismo. No se trata de eso. Se trata de saber que tenemos la mente de Cristo en nosotros. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo desde el momento en que creíste. Te fue dado el Espíritu Santo y ahí están los 7 espíritus de los que hemos hablado. ¿Qué voy a hacer? Tengo su palabra, tengo la obediencia, tengo el Espíritu Santo que me va dirigiendo, instruyendo, y Él los enseñará todas las cosas Él los recordará todas las cosas que yo les he enseñado, dijo Jesús, hablando acerca de la venida del otro consolador. Entonces, que quede claro que en nosotros ya tenemos la mente de Cristo. ¿La vas a dejar que realmente llene todo tu ser? Eso es lo que debemos buscar. La tercera razón por la que es tan importante la renovación de la mente es por lo mismo que acabamos de decir, el título. Porque si no hay cambio de mente, no habrá cambio de vida tampoco. En otras palabras, si una mente renovada, sin una mente renovada o cambiada, nuestras vidas permanecerán igual a como siempre han estado. No importa que te digas cristiano, que vayas a la iglesia, que haz lo que quieras, sin importar qué hagamos o qué tengamos o qué tratemos de hacer. A fin de cuentas, vamos a caer en el mismo círculo, dándole vueltas a la montaña como lo hizo Israel. 40 años, 50 años, 60 años. No hay cambio porque la mente sigue igual de contaminada de la vida carnal. No importa cuántos estudios bíblicos asistamos, cuánto de la escritura leamos en logos, solamente conozco toda la Biblia, me la sé de memoria, pero tu mente no ha cambiado. ¿Qué tan a menudo vamos a la iglesia? No importa, qué tanto oramos tampoco. Si no tenemos un cambio de mente, nuestras vidas aún tendrán los mismos problemas, fallas y derrotas que siempre hemos tenido. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos todavía no son sus pensamientos. Por lo tanto, nuestros caminos no son sus caminos, porque todo empieza en el pensamiento. Así es que, sin cambio de mente, no hay cambio de vida.
el cambio de la mente te lo da la mente de Cristo, no el repetir algo. No debo reaccionar así, no debo pensar, no. No, ve al Señor y dile, Señor, sé que hay algo malo en mí y yo quiero tu mente, Señor. Yo quiero que tu mente sea. Entonces, si tú buscas al Señor en oración, te humillas delante de Él, entenderás y actuarán los 7 espíritus de Dios. Recuerden que uno de los espíritus es espíritu de consejo. Es el consejo de qué pensar, qué hacer, cómo actuar en una circunstancia dada, y eso lo obtienes de la palabra. Yo no sé si a ustedes les pasa, seguramente sí. En algunas ocasiones estás leyendo y Dios te está hablando de algo que está sucediendo en ti. No está diciéndolo claramente, pero vas a recibir lo que necesitas a través de que el Espíritu Santo toma esa palabra que él mismo inspiró en la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y la hace vida en ti. No logos, rema de Dios. Recuerden esto muy bien. Recordemos que nuestra mente la mente de Cristo está en contacto con nuestro espíritu y va a darle órdenes al alma y al cuerpo. ¿Qué va a provocar en nosotros? Los pensamientos de Cristo, el amor ágape, es un amor incondicional, es un amor que puede perdonar al vecino de Evelyn, y el poder para ejecutar lo que Dios dice que debe hacerse, según su mandamiento, según el carácter de Cristo que se va haciendo, que va transformando en nosotros. Bien. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Alguien puede decir, ¿qué es esto? No te entiendo. Veamos otra versión. Desde un principio Moab siempre ha disfrutado de paz. Ni uno solo de sus habitantes ha sido llevado prisionero. Moab se parece al buen vino. Siempre ha estado en reposo y en el mismo lugar. Por eso le ha ido bien y no ha perdido sus tradiciones. Empiezo a explicar. Los moabitas eran personas que estaban empeñadas en la autopreservación a toda costa. Nada nos puede dañar. Y yo no estoy diciendo que debemos buscar daño. Estoy diciendo que cuando no hay cambio, sigues igual que siempre y empeorando. Eso es lo que significa sobre su sedimento estado reposado. Esas personas nunca se habían quebrantado o vaciado de sí mismos. Solo querían protegerse a sí mismos a toda costa y nunca se permitirían ir cautivos o ser arrinconados con el propósito de exponer su pecado y errores secretos. En otras palabras, mi carne está sobreprotegida. Mi carne está en un búnker, está viviendo en un búnker de protección para que no muera, para que no sea dañada. Eso es lo que estaban viviendo los moabitas. Y a causa de esto, su sabor, o sea, su pensamiento, quedó en él y su olor, sus vidas, no se habían cambiado. Eso es lo que quiere, al final de cuentas, decir. El estar reposado, el no buscar llevar a la cruz la carne cada día, nuestra carne, que es, a fin de cuentas, lo que debió haber hecho Evelyn. Señor, me siento humillada, me siento muy herida. Aquí estoy, Señor. Te lo entrego a ti, es un sacrificio para ti. Te lo dejo en el altar a que sea consumido por el fuego y suba como olor fragante, grato, delante de ti, Señor, porque tú ves que mi sacrificio está siendo ofrecido para crucificar mi carne, para que ya no viva yo, mas vivas tú en mí. De la misma manera, si no hemos sido quebrantados o vaciados de nuestra propia vida y estamos empeñados en preservar esa vida a toda costa, amándonos a nosotros mismos, aferrándonos a nosotros mismos, como lo hicieron los moabitas, entonces nuestro pensamiento jamás será renovado y definitivamente no habrá transformación de vida. Lo que esto significa es que a menos que aprendamos a enfrentar cada dolor, herida, inseguridad, cada parte de orgullo o incredulidad que venga y empezar a permitirle a Dios limpiar toda la basura que ya hemos acumulado
seguiremos exteriorizando estas cosas negativas sin importar qué hagamos o intentemos. Recuerden la cruz. La carne debe ser crucificada. Y eso significa a veces humillación, en muchas ocasiones renunciar a ciertas cosas. Es llevar a la carne a la cruz. Y el mismo despedazamiento que ha ocurrido durante nuestra vida seguirá pasando sin importar qué hagamos. Va a repetirse y repetirse. Por lo tanto, un cambio de mente no es opcional, es esencial si es que queremos que haya algún tipo de cambio de vida en nosotros. Si le permitimos a Dios que exponga, arranque de raíz y cambie nuestras formas viejas de pensamiento, podemos estar seguros que a eso le seguirá una vida transformada. ¿Cómo puedo evitar yo que Dios haga esto? Huyendo, simplemente huyendo de crucificar la carne. Ay, no, yo no quiero hablar con esa persona, le voy a sacar la vuelta, no me cae, no quiero verla. No, es que necesitas perdón, no quiero perdonar. Es que si no perdonas, Dios no te perdona, no me interesa, yo no puedo, punto. Y le sacas la vuelta, huyes a otro lugar, buscas una forma opcional, lo cual no es correcto. Tienes que enfrentarla, llevarla a la cruz y que quede ahí crucificada, humillarte. ¿Qué debió haber hecho Evelyn? No importa que me humille este hombre, no importa, yo lo amo. ¿Y sabes qué? Cuando alguien no te quiere perdonar, lo mejor que puedes hacer es ir y tratarlo todavía mejor que como lo tratarías. Lleva lo que les sugeriría a Evelyn, es difícil, pero es una forma de crucificar la carne. Llévale un regalo, llévale un guisado, llévale, si ves algo que se sucedió en su jardín y tú lo puedes reparar, hazlo, sírvele. El que quiera tomar tu capa, dale también la túnica. El que te pegue en la mejilla derecha, ponle la izquierda. El que te obligue a andar una milla, ve con el 2. Eso es lo que las enseñanzas de nuestro Dios. Eso es lo que debe haber en la mente de Cristo desarrollada en nosotros. Si está en la mente de Cristo, nuestras reacciones van a ser tal como nos las enseñó el Señor, porque es la mente del Señor lo que estamos teniendo, los pensamientos del Señor. ¿Cómo hubiera actuado, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, vamos a orar. Señor, tenemos que avanzar mucho en esto, Señor. Esto ahora sabemos cómo crucificar la carne, humillándonos, rechazando el rencor, el resentimiento, que son las armas del maligno, para que están en nosotros, en nuestras emociones, pero son provocadas por el diablo. Y si él controla mis pensamientos, yo sé que controla mis emociones, mi corazón, mis palabras, mis acciones, mis hábitos y mi carácter. Pero yo no quiero ser controlado por él. Yo quiero que el control, que la dirección en todo tiempo sea en unas manos amorosas tuyas, Señor. Aunque tenga que ir a la cruz, aunque tenga que humillarme delante de la persona que me menospreció, que me rechazó, que me criticó. No importa. Yo voy, me humillo, bajo mi rostro o hago algo por la persona. Todavía más. Para que, como dices tú en la palabra, Señor, porque haciendo esto, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Será avergonzado después. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir realmente como a ti te agrada, como tú lo hubieras hecho, Señor. Señor, que ese sea nuestra forma de ser y no una opción, sino esa sea nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por enseñarnos, Señor, cómo renovarnos, cómo transformarnos como el águila. Señor, te doy gracias porque las personas que fueron afectadas por enfermedad física están siendo sanadas ahora mismo, en este momento. Muchos de ellos están siendo sanados, están siendo fortalecidos, está reaccionando su organismo solo por tu palabra, Señor, porque tú lo enviaste. Y cuando estamos orando y tu iglesia está orando, suceden cosas, Señor. Suceden cosas en todas partes, Señor. También te doy gracias porque sé que es difícil la vida de una persona que esté recluida sin la libertad
física para salir, como sucede con los que están recluidos en un centro penitenciario. Señor, es muy difícil, pero sé también que tú estás ahí, Señor, y que tú los fortaleces y los amas, y que tú quieres que vivan una vida conforme a tu mente, conforme a tus pensamientos, conforme al amor ágape y conforme al poder para llevar a cabo esta renovación que requerimos todos. Gracias, Señor, por los hermanos que están compartiendo la palabra a otros, porque esa es la orden que tú nos diste. Esa era tu mente, Señor. Tú ibas de ciudad en ciudad, ibas todos los días al templo, les hablabas del reino, y eso es lo que nos mandaste a hacer, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bendice, Señor, abundantemente, y sé que lo harás, porque sé que eso es lo que te agrada. Eso hace que tu corazón se agrade, Señor, se goce al ver un pecador que se arrepiente. Muchas gracias, Señor, porque también el enseñar a otros en tus caminos es algo que tú nos mandaste, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Muchas gracias, Señor, por los que son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Señor, porque tú ves su corazón. Así como viste la cantidad de dinero que echó la viuda pobre, que dio todo su sustento y seguramente fue recompensada porque tus ojos la contemplaron, Señor. Y tú eres el dueño del oro y de la plata. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a terminar esta perdón. Listo. Bien, pues ya oramos y le damos gracias a Dios porque ahora sabemos cómo debemos apropiarnos de lo que ya Dios nos dio. Ya lo he dicho antes, pero cuando el Señor nos ofrece la gracia de la salvación, nosotros podemos extender nuestros brazos y mediante el arrepentimiento de nuestros pecados, tomar esa gracia y recibirla para nosotros y ser salvos. Igualmente pasa con la mente de Cristo. Ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estorba el fluir del Espíritu, el fluir de los 7 espíritus de la mente de Cristo en nosotros? El pecado. Reacciones por cualquier motivo, aunque ante el mundo sean justificables, pero no ante ti, Señor. Tú nos has sido muy claro y sabemos cómo reaccionar, como dice el Señor que debemos actuar. Así es que, pues, que el Señor, la gran bendición sería que Él va a poner oportunidades en nuestra vida para que salgan estas pruebas que a fin de cuentas lo que van a hacer es perfeccionar nuestra fe, pulirnos, dejarnos todavía más brillantes para reflejar en ese brillo que el Señor saca a través de las pruebas, reflejar su gloria, reflejar su carácter, reflejar qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Gloria a Dios por eso. Bien, pues vamos a terminar esta sección y